Buenas tardes a todos. Les voy a hablar sobre procedimientos de inspección de estructuras de hormigón que han sufrido incendios. Y para tanto, les contaré un poco de un caso donde tuve la oportunidad de participar, que fue el caso del incendio del Centro Administrativo del Estado de Goiás. Este edificio sufrió un incendio en una de sus partes superiores por un periodo de 5 horas. Las estructuras se quedaron, como podéis ver en estas imágenes, han sufrido mucho con la intensidad del incendio. La primera cosa que se debe hacer cuando se acerca a una estructura que sufrió incendio es hacer apuntalamientos, es escoger, elegir cuáles son las estructuras que deben ser en carácter emergencial, ser sujetadas con puntales. Entonces el apuntalamiento, como veis acá, es lo primero, porque esto posibilita que todos los profesionales puedan accesar, pueden llegar a la estructura para empezar las investigaciones. Es bastante complejo evaluar el estado de una estructura sujeta a incendios, porque la estructura de hormigón es una estructura compleja, porque es hecha por un material compósito como es el hormigón, y además con un acero metido en las partes internas. Y esta interacción de los materiales pueden generar acciones diferenciadas a altas temperaturas. Los problemas que pueden surgir van a depender del nivel de la temperatura, de la duración del incendio y también de las características del hormigón, como su composición, su dosificación, tipo de hormigón, la forma de producción del hormigón. Después se empieza a hacer un mapeo de todos los daños que han sufrido la estructura. Por ejemplo, un mapeo de las grietas en todos los elementos estructurales. La interacción albañilería y las estructuras también pueden sufrir con el incendio, y el mapeo también debe de llevar en consideración las fisuras entre las estructuras de hormigón, como podéis ver acá, como la columna, la viga, la losa, y las fisuras entre estas estructuras con albañilería. Importante también hacer un mapeo de los revestimientos que existen sobre las estructuras de hormigón, porque como podéis ver en este caso, se han empleado reboques, o sea, morteros con espesor bastante significativa, y esto puede minimizar los efectos del incendio sobre la estructura, que estaría así protegida por un espesor bastante grande, en este caso aquí, de mortero. Los daños, entonces, después de se quitar los revestimientos, se puede ver los daños en las estructuras, como en esta, fisuras, por ejemplo. Otro tema muy importante es evaluar la resistencia residual del hormigón. Se pueden hacer estimativas o se puede determinar base la extracción de testigos del hormigón. La estimativa se puede hacer con base a análisis visuales y ensayos de difractometría de rayos X y fluorescencia de rayos X, seguido de la estimativa de la temperatura. Conociéndose la temperatura, se puede entonces correlacionar con la pérdida de resistencia del hormigón y de la armadura, basado en las informaciones que tenemos en la norma brasileña, en la norma 15.200 o mismo en el Eurocódigo 2. También se puede estimar la resistencia con base a ensayos de esclerometría, aunque el ensayo de esclerometría en estas situaciones se puede utilizar para evaluar homogeneidad o heterogeneidad de las estructuras. También se puede estimar la resistencia por ensayos de ultrasonido, y determinación, ahí sí sería la determinación por extracción de testigos directamente sobre la estructura. Aquí se puede ver una imagen de la utilización del ensayo esclerométrico para evaluar la heterogeneidad y homogeneidad de la estructura próxima a áreas donde ocurrió el incendio, y también a otras áreas, y así se puede verificar áreas de mayor o estructuras de mayor interés para profundizar la evaluación. Aquí se puede ver que se han hecho medidas de
velocidad del pulso de ultrasónico. Y entonces con esto, con ecuaciones que se han presentado en la literatura, estimar módulo de elasticidad dinámico, módulo de elasticidad estático y también resistencia a la compresión de las estructuras. Aquí tenemos un ejemplo donde se utilizó la técnica de ultrasonido y se pudo estimar el módulo de elasticidad de las estructuras que eran compatibles con aquellas del proyecto de la estructura, en las áreas que no han sufrido incendio y luego en las áreas que han sufrido incendio, muchas de ellas ya tenían características distintas de aquellas del proyecto. En algunos casos también, si se quiere profundizar, verificar daños internos a la estructura, se podría utilizar técnicas como estas, que es ecopulso ultrasónico, donde se puede verificar defectos, imperfecciones internas. Aquí se puede ver la utilización del ecopulso ultrasónico. Antes, en cualquier una de estas técnicas es muy importante detectar la posición de las armaduras con el detector electromagnético de las armaduras. Y entonces, este slide muestra la extracción de testigos de la estructura. Entonces, con los valores de resistencia de los testigos, se utilizan los criterios, por ejemplo, en Brasil, de la norma 7680 para corregir los valores que se obtienen en la prensa a la hora de romper las estructuras. También la normalización brasileña 15200, que trata de proyectos de estructuras de hormigón en situación de incendio, nos ayuda a entender los resultados que se obtienen en la obra que sufrió el incendio. Y entonces se puede verificar aquí que a determinadas temperaturas hay un descenso de la resistencia inicial. Con temperaturas hasta 100 grados se puede ver que no hay descenso de la resistencia, pero con el aumento de la temperatura la resistencia del hormigón va disminuyendo. Aquí, por ejemplo, con 500 grados ya se perdió 40% de la resistencia. También la normalización habla de las deformaciones de las estructuras, del hormigón con el paso, con el aumento de la temperatura. Entonces estos son deformaciones lineales específicas correspondientes a tensión de resistencia máxima, que son estas acá, y la deformación lineal específica última, o sea, con la carga de rotura. Este es importante porque se puede entonces evaluar el descenso del módulo de deformación residual en relación al módulo inicial, y se puede ver, por ejemplo, que el módulo disminuye mucho más rápidamente con la temperatura que la resistencia a la compresión, causando problemas como estos en losas, ¿no? en vigas, donde el recubrimiento de la armadura se separa de la estructura, dejando a muestra las armaduras que ahí sí estarán expuestas a la acción directa del fuego. Y a temperaturas por alrededor de 500 grados, ahí sí se puede ver que un comprometimiento de las armaduras. En estas regiones donde hay nudos de estructuras, hay las deformaciones impedidas. Las deformaciones impedidas en este nudo hacen con que los daños sean mayores en estas situaciones, en estos casos. Entonces, hay algunas alteraciones producidas en el acero, que siempre cuando la temperatura pasa a los 500 grados, donde hay pérdida de la resistencia durante el incendio, luego esto puede recuperarse. En aceros templados en frío, pueden existir pérdidas de resistencias mayores en estos casos. En aceros en protensiones, entonces serían mayores aún las pérdidas. Y también hay el problema del resfriamiento brusco durante la tentativa de apagar el incendio. Aquí se puede ver entonces que se quitan testigos del acero para llevarse a la prensa y entonces evaluar que
que ocurrió con el acero. Se puede ver aquí que con temperaturas de hasta 100 grados no se tiene disminución importante, pero ya con 500 grados se tienen disminuciones bastante importantes de alrededor de 64% de la resistencia del acero. Esto es una gráfica tensión deformación, donde se puede comparar con la gráfica tensión deformación de un acero que no sufrió el incendio y así evaluar cómo está el acero de las estructuras en las áreas que han sufrido incendio. Y otros ensayos también, como el ensayo de estiramiento o el ensayo de doblamiento, me va a decir sobre las condiciones, me va a informar sobre las condiciones de las armaduras en las áreas que han sufrido incendio. Aquí datos reales de estas estructuras. Ahí teníamos aceros CA24 y CA50, o sea, con características distintas de estiramiento y también características distintas de resistencia a la compresión. Hay que comparar, por supuesto, con las normativas antiguas de los aceros más antiguos para verificar si han ocurrido disminución de propiedades mecánicas. Por último, también se puede hacer pruebas de carga. Entonces, las pruebas de carga pueden ser aplicadas preferencialmente en elementos fletidos, porque ahí se pueden medir deformaciones mayores y comparar con las deformaciones, con las flechas teóricas que vienen del proyecto y de las normalizaciones vigentes. Aquí se puede ver la prueba de carga en estructuras. Otra forma de prueba de carga. Ok, entonces en este caso, ¿qué pasó? Se ha detectado un comprometimiento total de la losa del 11º piso y también en regiones alrededor y bajo este piso. También debido al espesor excesivo de los reboques, de los morteros, las columnas tuvieron sus estructuras preservadas, aunque la losa no. Y también para que fuera viabilizado los servicios de rehabilitación del edificio, se optó por la desocupación del edificio, porque el edificio al final fue modernizado, recibió sistemas nuevos de comunicación, transporte vertical, iluminación, condicionamiento térmico, entre otros sistemas, y hoy el edificio rehabilitado tiene esta forma, y aquí estaba el edificio como era antes. Gracias por la atención, y ahora me gustaría decir algunas palabras para mi querido profesor Paulo Eleni. Es bastante fácil, creo que para todos nosotros que estamos en este congreso, hablar profesionalmente del profesor Paulo Eleni. ¿Por qué? Porque el profesor Paulo Eleni en Brasil y en América Latina representa una grife, una etiqueta de la ingeniería civil. Profesor Paulo Eleni, en lo que se refiere a la enseñanza, ha podido formar una cantidad enorme de profesionales, una cantidad enorme de ingenieros civiles, de especialistas, de maestros, de doctores, de postdoctores, profesionales que están hoy en día en todas las partes de Brasil, que ocupan posiciones importantes en Brasil y en América Latina. Hablar del profesor Paulo Eleni en el aspecto normativo en Brasil es verificar que su huella digital está prácticamente en todas las normas que tratan de hormigón. Ha sido una contribución tremenda a lo largo de los años. Hablar del consultor Paulo Eleni es hablar de una persona que ha estado involucrada en las principales obras de Brasil y en muchas obras de Latinoamérica. Hablar del investigador, profesor Paulo Eleni, es hablar de un investigador que tiene índices impresionantes académicos, que es fuente de una cantidad inmensa de otros investigadores que lo citan en sus publicaciones. Hablar del profesor en todos estos aspectos es fácil porque esto se ve
en la literatura y se ve en los libros, pero quería hablar del amigo Paulo Heleni y del maestro que Paulo Heleni fue en mi vida y sigue siendo en mi vida. El profesor Paulo Heleni, no sé si todos saben, ha sido mi tutor, mi supervisor en la tesis de maestría y en la tesis de doctorado. Y yo he sido su primer alumno de maestría, aún cuando estaba en la Universidad Federal de Rio Grande del Sul en 1986. Así que tengo mucho que agradecer al profesor Paulo Heleni porque me talló profesionalmente y me talló como hombre. Muchas gracias, profesor Paulo Heleni. Aprovechen este momento, aprovechen con este hombre este momento. Chao.